Lección 1. Explorando las industrias locales. Descubrí que el HitPay, la agricultura, la pesca y el turismo siguen siendo las principales industrias aquí. Eso es fascinante. Cada industria parece desempeñar un papel importante en la economía local. De hecho, he oído que la pesca es una parte vital de la cultura. Sí. La comunidad depende de ella tanto para obtener alimentos como para obtener ingresos. ¿Has probado algún marisco local? Lo he hecho. Los camarones que comí antes estaban absolutamente deliciosos. Los mariscos frescos siempre son una delicia. ¿Qué hay de la agricultura? ¿Qué cultivan aquí? Muchas granjas producen frutas y verduras. Las fresas son especialmente populares. Me encantan las fresas. Debe ser gratificante apoyar a los agricultores locales. Sí, comer productos locales ayuda a la economía y garantiza la frescura. Y luego está el turismo que lleva a los visitantes a disfrutar de todas estas ofertas. Exactamente. Los turistas contribuyen de manera significativa a la escena local. Puedo ver por qué. El paisaje es impresionante y hay mucho que hacer. ¿Qué opinas sobre el impacto del turismo en la comunidad? Si bien impulsa la economía, también puede crear desafíos, como el hacinamiento. Es un punto válido. El equilibrio es clave para mantener el encanto de la zona. ¿Has encontrado alguna atracción local interesante? Sí, visité un museo de pesca que mostraba la historia y las técnicas de la región. Eso suena intrigante. Aprender sobre el pasado añade profundidad a la experiencia. Sin duda lo hace. Me hizo apreciar el arduo trabajo que hay detrás de cada industria. Las historias locales enriquecen nuestra comprensión de este hermoso lugar. Estoy de acuerdo. Explorar estas industrias puede llevar a un mayor aprecio por la comunidad. Quizás deberíamos tomarnos más tiempo para explorar los mercados y festivales de agricultores locales. Es una idea espléndida. Profundicemos en lo que hace que esta zona sea única. Lección 2. Reserva tu estancia. Estoy muy emocionada por nuestro próximo viaje. Yo también. ¿Has pensado dónde alojarte? Sí. Bueno, hay muchos sitios web donde puedes reservar alojamiento en línea. Eso es cierto. ¿Qué sitios prefieres? A menudo uso sitios web que ofrecen reseñas y comentarios de los usuarios. Me ayuda a elegir sabiamente. Elección inteligente. ¿Qué sitio te parece más confiable? Normalmente voy a uno que se especializa en alquileres vacacionales. Tienen una gran selección. Eso suena excelente. ¿Crees que los hoteles siguen siendo una buena opción? Los hoteles pueden ser bonitos, pero a veces parecen un poco impersonales, ¿no crees? Estoy de acuerdo. Un alquiler acogedor puede sentirse más como en casa. Exactamente. Además, muchos alquileres ofrecen cocinas. De esa manera, puede preparar sus propias comidas. Esa es una característica fantástica. Comer fuera de casa todas las comidas puede resultar bastante caro. Cierto. Y puede descubrir los mercados locales de ingredientes frescos.
Me encanta la idea de cocinar mientras viajo. ¿Tienes en mente una ubicación específica? Pensaba que un destino de playa sería perfecto para relajarse. Eso suena maravilloso. Imagínese despertarse con vistas al mar todas las mañanas. Sería el paraíso. ¿Queréis buscar alojamiento juntos? Sí, busquemos alquileres con excelentes vistas e interesantes comodidades. Y no olvidemos comprobar la distancia a las atracciones locales. Buen punto. La ubicación es clave para tener un buen viaje. No puedo esperar a encontrar el lugar perfecto para nosotros. Lección 3. Navegando por Europa. Creo que deberíamos considerar cómo el transporte dentro de Europa podría ayudarnos a explorar de manera más eficiente. Es una buena idea. Hay tantas opciones disponibles. Sí. Los trenes, los autobuses e incluso las aerolíneas de bajo coste pueden hacer que viajar sea cómodo. He oído que viajar en tren por Europa es bastante agradable. ¿Lo has experimentado? Lo he hecho. Las vistas desde el tren son impresionantes. Puedes ver pasar el campo. Eso suena delicioso. ¿Qué rutas recomendaría? El tren de París a Ámsterdam es particularmente pintoresco. Siempre he querido visitar Ámsterdam. ¿Qué pasa con el transporte público dentro de las ciudades? La mayoría de las principales ciudades tienen sistemas de metro eficientes. Son fáciles de navegar. ¡Excelente! Eso nos ahorrará tiempo y nos ayudará a evitar el tráfico. Exactamente. Además, a menudo es más asequible que los taxis. ¿Hay ciudades en particular que crees que deberíamos priorizar visitar? Sugiero París, Roma y Barcelona. Cada una tiene su encanto e historia. Oh, esas son opciones fantásticas. Me muero por probar la cocina local. Hablando de comida, también deberíamos buscar recorridos gastronómicos locales. Sí. Un recorrido gastronómico nos ayudaría a experimentar la cultura de manera más íntima. También podríamos conocer a los lugareños y aprender sobre sus tradiciones culinarias. Eso sería maravillosamente enriquecedor. ¿Qué tal alquilar bicicletas en ciertas ciudades? Podría ser una forma divertida de explorar. ¡Qué gran idea! Pedalear por las calles nos dará una nueva perspectiva. También es una excelente manera de mantenernos activos durante nuestros viajes. Estoy cada vez más emocionada por este viaje. Finalicemos nuestro itinerario pronto. Sí, cuanto antes planifiquemos, antes comenzará nuestra aventura. Lección 4. Héroes de la historia. Estos son los campeones que ayudaron a liberar un continente. Sí, el documental mostró su valentía y sacrificios. Me sorprendió la cantidad de vidas que cambiaron debido a sus acciones. Absolutamente. Estos héroes demostraron un coraje increíble ante la adversidad. Es fascinante pensar en cómo sus esfuerzos han dado forma a naciones enteras. De hecho, no solo luchaban por sí mismos, sino por las generaciones futuras. Me encantó la parte sobre las estrategias que utilizaban en la batalla.
Esas tácticas fueron impresionantes. Requería inteligencia y valentía. Y no olvidemos las alianzas que formaron. El trabajo en equipo era crucial. Sí, colaborar con otros a menudo marca la diferencia entre la victoria y la derrota. ¿Quién fue tu héroe favorito del documental? Yo diría que fue el joven líder el que inspiró a tantos a unirse a la causa. Tenía una visión convincente. Sus discursos despertaron el deseo de libertad. Esa pasión es contagiosa. Demuestra cómo la voz de una persona puede unir a muchas. También aprecié las historias de quienes apoyaron a los héroes en silencio. Esos héroes anónimos también merecen reconocimiento. Sus contribuciones fueron vitales. Es sorprendente ver cómo la historia a menudo los pasa por alto. Cierto. Todos desempeñan un papel en los eventos importantes, grandes o pequeños. Espero que las generaciones futuras conozcan a todos estos héroes, no solo a los famosos. Eso es esencial. Sus historias sirven de inspiración para todos los que buscan justicia. Compartamos lo que hemos aprendido con los demás. Sus legados no deben olvidarse. Lección 5. La belleza de la primavera. Me encanta la primavera. Las flores están floreciendo y todo parece vivo. Yo también. Me encanta especialmente la primavera con las flores floreciendo. Hay algo mágico en ver flores de colores por todas partes. Absolutamente. Parece que la naturaleza se despierta después de un largo invierno. ¿Tienes una flor favorita? Adoro los cerezos en flor. Sus delicados pétalos son simplemente impresionantes. Son hermosas. También disfruto de los tulipanes. Vienen en muchos colores vibrantes. Los tulipanes son maravillosos. ¿Has ido alguna vez a un festival de tulipanes? No lo he hecho, pero me encantaría. Suena magnífico. Definitivamente deberías experimentarlo. Los campos de tulipanes son impresionantes. Solo puedo imaginarlo. ¿Qué otros signos primaverales te gustan? Ver a los árboles recuperar sus hojas es uno de los favoritos. Se siente refrescante. Sí, y el aroma de la hierba fresca también es estimulante. Realmente lo es. ¿Tienes planificadas alguna actividad de primavera? Estaba pensando en organizar un picnic en el parque. Eso suena delicioso. Un picnic rodeado de flores en flor sería perfecto. Podríamos traer nuestros bocadillos favoritos y disfrutar del sol. Ya estoy emocionada. Quizás podamos invitar a algunos amigos. Es una idea excelente. Cuantos más, mejor. Y podemos jugar algunos juegos al aire libre. Sí, un poco de competencia amistosa aumentaría la diversión. La primavera es el momento perfecto para reuniones alegres y risas. No podría estar más de acuerdo. Hagamos que este picnic sea una realidad. Lección 6. Rutinas matutinas. Bueno, normalmente me levanto alrededor de las 6:30 de la mañana, y salgo a correr un poco. Eso es impresionante. He oído que el ejercicio matutino puede marcar un tono positivo para el día.
Realmente lo hace. El aire fresco me revitaliza. ¿Qué hay de tus mañanas? Suelo levantarme un poco más tarde, alrededor de las 7 de la mañana. Empiezo con algunos estiramientos. El estiramiento es esencial. Prepara tu cuerpo para el día que tienes por delante. Estoy de acuerdo. Después, suelo tomar un desayuno nutritivo. El desayuno es la comida más importante del día. ¿Qué comes normalmente? Por lo general, disfruto de la avena cubierta con frutas frescas. Me mantiene con energía. Eso suena delicioso. A menudo tomo un batido lleno de verduras y proteínas. Los batidos son geniales. Son rápidos de preparar y muy refrescantes. Exactamente. ¿Prefieres hacer ejercicio por la mañana o más tarde? Me parece que estoy más motivado por la mañana. Siento que estoy empezando con una buena nota. Esa es una gran mentalidad. ¿Qué otras actividades disfrutas? También me gusta el yoga. Me ayuda a tener flexibilidad y a calmar mi mente. El yoga es maravilloso. Lo he probado varias veces, pero necesito practicar más. Deberías. Complementa muy bien el trote. Quizás podríamos combinar nuestras rutinas a veces. Un trote seguido de yoga suena atractivo. Me encanta esa idea. Sería una forma divertida de mantenerse activos juntos. Hagamos un plan. La constancia es clave para lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Absolutamente. Estoy entusiasmado con nuestras sesiones matutinas juntos. Yo también. Juntos, podemos motivarnos unos a otros para mantenernos saludables. Lección 7. Lo último en tecnología. ¿Has visto los nuevos smartphones? Están repletos de funciones increíbles. Absolutamente lo he hecho. Las cámaras por sí solas son increíbles. Sí, algunos de ellos tienen múltiples lentes para tomar fotos impresionantes. Sin mencionar el modo nocturno. Puede capturar imágenes con poca luz de manera hermosa. Eso cambia las reglas del juego. Me encanta tomar fotos por la noche. Lo mismo aquí. Hace que las salidas nocturnas sean mucho más agradables. ¿Has probado a comprobar la calidad del vídeo en estos modelos? Lo hice. La grabación de vídeo en 4K es absolutamente impresionante. Imagina capturar tus viajes con tanto detalle. Sería como tener una cámara profesional en el bolsillo. ¿Qué otras características te llamaron la atención? La duración de la batería es increíble. Algunos teléfonos pueden durar todo el día con un uso intensivo. Eso es esencial. A nadie le gusta quedarse sin batería en un momento crucial. Exactamente, y muchos modelos ahora admiten la carga rápida. Me he dado cuenta de eso. Solo unos minutos de carga pueden darte horas de uso. Se siente como un gran avance. La tecnología avanza tan rápido hoy en día. Sin duda lo es. ¿Tienes alguna característica favorita entre todas estas innovaciones? Me gusta el reconocimiento facial. Añade una capa de comodidad y seguridad. Oh, estoy de acuerdo. Parece futurista,
casi como una película de ciencia ficción. Lo hace. ¿Considerarías actualizar tu teléfono pronto? Estoy tentado. Con todas estas novedades es difícil resistirse. Quizás deberíamos examinar más de cerca algunos modelos. Eso parece un plan. Exploremos lo que mejor se adapta a nosotros. Espero con ansias nuestra aventura con teléfonos inteligentes. Yo también. Nos esperan tantas opciones interesantes. Lección 8. Comprensión de la ley antimonopolio. ¿Se enteró de la empresa que presentó una demanda en los tribunales estadounidenses en virtud de la ley antimonopolio de Sherman? Sí. Crea un gran revuelo en el mundo empresarial. ¿Cuáles son los detalles? La empresa afirma que sus competidores están realizando prácticas ilegales. Eso suena serio. La ley antimonopolio de Sherman declara ilegal que cualquier empresa restrinja el comercio. Exactamente. Está diseñado para promover una competencia leal. ¿Ha leído sobre las acusaciones específicas hechas por la empresa? Lo he hecho. Alegan que sus competidores se confabulan para fijar los precios. La fijación de precios puede dañar gravemente a los consumidores. Es crucial abordar estas cuestiones. Definitivamente, si se demuestra, podría conllevar importantes sanciones para esas empresas. Me pregunto cómo afectará este caso al mercado en general. Puede sentar un precedente sobre la forma en que se manejarán casos similares en el futuro. Eso podría cambiar el panorama de las prácticas empresariales por completo. Exactamente. Las empresas deberán ser más cautelosas con respecto a sus estrategias. Parece un buen momento para que las empresas reevalúen sus prácticas. Estoy de acuerdo. La transparencia será vital para mantener la confianza de los consumidores. ¿Hay otras empresas involucradas en este litigio? Sí. Algunas grandes corporaciones son nombradas como demandadas. Será interesante ver cómo responden. Definitivamente, sus estrategias de defensa podrían ser tan convincentes como las acusaciones. ¿Cree que el público apoyará el caso del demandante? Depende de qué tan bien se presenten las pruebas. La opinión pública puede influir en los resultados. Es un buen argumento. Los medios de comunicación desempeñarán un papel importante en la formación de las percepciones. Sea cual sea el resultado, sin duda será un caso histórico a seguir. Lección 9. Fundamentos del acondicionamiento físico. Para desarrollar la aptitud cardiovascular, es importante realizar algún ejercicio que eleve la frecuencia cardíaca. Absolutamente. Las actividades como correr, andar en bicicleta o nadar son excelentes opciones. Me gusta correr, especialmente cuando puedo explorar nuevos senderos. Eso suena refrescante. ¿Alguna vez has probado un grupo de ciclistas para motivarte aún más? No lo he hecho, pero podría ser divertido. Hacer ejercicio con otras personas a menudo aumenta la energía. Definitivamente. Me encantan las clases grupales. Pueden ser bastante atractivas. ¿Qué tipos de clases disfrutas más? Me gusta especialmente la zumba. Combina el ejercicio con el baile, lo cual es una maravilla. Eso sí que suena agradable. Bailar y hacer ejercicio en una sola sesión es una combinación perfecta.
¿Qué hay de ti? ¿Prefieres los entrenamientos en solitario o las sesiones grupales? Me gusta una mezcla. A veces necesito la motivación de un grupo, pero otras veces prefiero mis carreras en solitario. La variedad es clave. Mantiene los entrenamientos interesantes. ¿Crees que hay una duración específica para que el ejercicio cardiovascular vea resultados? Los expertos recomiendan al menos 150 minutos de actividad moderada por semana. Eso parece manejable. Podríamos dividirlo fácilmente en varios días. Exactamente. Y recuerda hacer un calentamiento adecuado antes de comenzar cualquier ejercicio. Buen punto. El calentamiento reduce el riesgo de lesiones. Después de todo, la coherencia es lo que trae progreso. Seguro. Hagamos un plan para incorporar una combinación de actividades esta semana. Me gusta esa idea. Cada uno puede hacer que el otro rinda cuentas. Juntos podemos lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico mientras nos divertimos. Lección 10. Recordando nuestra historia. Vi un documental que describía cómo el aire estaba lleno de humo y los gritos de los hombres llenaban las calles. Eso suena intenso. ¿De qué evento estaban hablando? Se trataba de una batalla crucial de nuestra historia. La escena era casi surrealista. Solo puedo imaginarlo. La tensión debe haber sido palpable. Absolutamente. El aire se llenó con el crujido de los disparos y el sonido del caos. Escuchar descripciones como esa puede hacer que la historia cobre vida de una manera vívida. Sí. Hace que sea más fácil identificarse y comprender los sacrificios que hacían las personas. ¿Incluyeron historias personales de quienes lo experimentaron? Lo hicieron. Las cuentas personales permitían vislumbrar las emociones de esa época. Eso añade profundidad a la narración. Transforma las estadísticas en experiencias humanas. Exactamente. Revela la valentía y el miedo a los que se enfrentaban las personas a diario. Estoy de acuerdo. ¿Ha visitado alguna vez algún sitio histórico relacionado con este evento? Lo he hecho. Visitar un antiguo campo de batalla puede resultar abrumador pero esclarecedor. Solo puedo imaginarme estar en un lugar donde la historia se desarrolló así. Sin duda, le da a uno un sentido de perspectiva. Reflexionar sobre el pasado puede ayudarnos a apreciar nuestras libertades actuales. De hecho, la historia nos enseña lecciones valiosas sobre la resiliencia y la unidad. ¿Cuál cree que es la lección más importante de este tipo de eventos? Creo que es importante entender nuestra historia para prevenir futuros conflictos. Es un mensaje poderoso. Es crucial que recordemos nuestro pasado y aprendamos de él. Verdaderamente, se lo debemos a quienes nos precedieron. Lección 11. Superar las barreras lingüísticas. He tenido algunos encuentros interesantes debido a la barrera del idioma. Oh, me identifico. Esos momentos pueden ser a la vez divertidos y frustrantes. Definitivamente. Una vez, pedí accidentalmente un plato que pensé que era algo completamente diferente. ¿Qué esperabas pedir? Estaba intentando conseguir un plato sencillo de pasta, pero en vez de eso, recibí insectos fritos.
Oh no. Debe haber sido una sorpresa. ¿Cómo reaccionaste? Me reí, pero también me pregunté cómo lo manejaría. ¿Qué hiciste con el plato? Respiré hondo y decidí probarlo. Estaba sorprendentemente sabroso. Eso es valiente. Puede que tuviera demasiado miedo para intentarlo. Todo giraba en torno a la aventura. ¿Has tenido una experiencia similar? Sí. Cuando viajé a otro país, quería pedir agua. Eso suena bastante simple. Se podría pensar. En vez de eso, accidentalmente pedí un hot dog. ¿Cómo ocurrió eso? Pronuncié mal la palabra. El vendedor parecía muy confundido. Me lo imagino. ¿Terminaste con un hot dog en vez de agua? Sí. No era lo que pretendía, pero decidí disfrutarlo. A veces, estos errores crean las mejores historias. Exactamente. Nos recuerdan que debemos aceptar lo inesperado. Las barreras lingüísticas también pueden conducir a conexiones únicas. Eso es cierto. Esos encuentros crean recuerdos inolvidables. Así que la próxima vez, deberíamos dejarnos llevar por la corriente. Absolutamente. Cada falta de comunicación puede llevar a nuevas aventuras. Y quién sabe, puede que descubramos aún más sorpresas deliciosas. Lección 12. Descubriendo el arte local. ¿Has oído hablar de la nueva instalación de arte en el parque? Es precioso. ¿Qué opinas al respecto? Creo que es una magnífica adición a la comunidad. El arte da vida a los espacios. Oh, yo también he oído hablar de ello. El concepto suena fascinante. Sí, creo que se centra en la naturaleza y la sostenibilidad. Es un tema muy importante. Alienta a las personas a apreciar el medio ambiente. Exactamente. Me encanta cómo el arte puede transmitir mensajes profundos. ¿Deberíamos echarle un vistazo después del café? Suena como una gran idea. Tengo curiosidad por verlo en persona. Me muero por tomar fotos. Creo que se verá impresionante. Trae tu cámara. Capturar arte en un entorno natural será una delicia. Definitivamente, me encanta combinar la creatividad con la naturaleza. ¿Has participado alguna vez en un taller de arte? No lo he hecho, pero me encantaría. Crear arte parece una forma fantástica de expresarse. Realmente lo es. Quizá podamos encontrar una clase local a la que unirnos. Eso sería increíble. Aprender algo nuevo siempre es emocionante. Además, podemos combinar nuestras energías creativas. Imagine la diversión que podríamos tener. ¿Quién sabe qué obras maestras podríamos crear? No seamos demasiado ambiciosos. Empezar con bocetos puede ser sensato. Cierto. Practicar un poco antes de hacer obras maestras parece un plan. Por ahora, vayamos a esa instalación y disfrutemos de un poco de inspiración. Lección 13.
Aventuras de fin de semana. ¿Qué tal ir de excursión el próximo fin de semana? El pronóstico del tiempo parece perfecto. Suena como una idea maravillosa. Me encanta pasar tiempo al aire libre. El pronóstico predice cielos soleados y temperaturas suaves. Clima ideal para practicar senderismo. Sin duda lo es. ¿Tienes una ruta específica en mente? Estaba pensando en el de Green Valley. Ofrece unas vistas impresionantes. He oído cosas geniales sobre ese sendero. Es bastante popular, ¿verdad? Sí. Y por una buena razón. El paisaje es impresionante a lo largo del camino. ¿Qué nivel de dificultad tiene el sendero? Se considera moderado, por lo que debería ser manejable para nosotros. Perfecto. Quiero disfrutar de la caminata, no esforzarme. Exactamente. Podemos tomarnos nuestro tiempo y disfrutar de las vistas. Deberíamos preparar un picnic para disfrutarlo en la cima. Es una idea excelente. Un picnic con vistas suena delicioso. Puedo preparar sándwiches y bocadillos. Llevaré algunas bebidas. ¿Quizás limonada? Eso sería refrescante. Complementará muy bien los sándwiches. ¿Crees que deberíamos invitar a otros a unirse a nosotros? Creo que podría ser divertido. Cuantos más, mejor. Enviaré un mensaje a nuestros amigos. Esperemos que estén tan entusiasmados con el senderismo como nosotros. Si no lo están, siempre podemos celebrar nuestra aventura a solas. Cierto, me muero por disfrutar del aire fresco y los hermosos paisajes. Será un escape fantástico de nuestras rutinas habituales. Lección 14. La verdad sobre las dietas de moda. ¿Has notado cómo las nuevas dietas de moda se vuelven populares de vez en cuando? Sí, lo he hecho. Es interesante la rapidez con la que pueden cambiar las tendencias en el mundo de la salud. Sin embargo, muchas de estas dietas no suelen ser seguras. Esa es una preocupación importante. Algunas dietas pueden hacer más daño que bien. Exactamente. He leído sobre la moda de limpiar con zumos. Pueden ser extremos. ¿Cómo se puede vivir solo de jugo durante un periodo prolongado? No es sostenible. El cuerpo necesita los nutrientes adecuados de los alimentos sólidos. Estoy de acuerdo. ¿Qué hay de la dieta cetogénica? Está de moda ahora. Sí, pero para algunas personas, puede provocar problemas de salud, como deficiencias de nutrientes. Eso es un serio inconveniente. El equilibrio es esencial en una dieta saludable. ¿Has oído hablar de la dieta de la sopa de repollo? Sí. La idea de comer solo sopa de repollo suena sosa y poco saludable. Muy soso. Es difícil creer que alguien pueda seguir con esto por mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando vuelven a comer normalmente? Exactamente. A menudo recuperan el peso rápidamente. Creo que la moderación es clave. Comer una variedad de alimentos es crucial para la salud. Absolutamente. ¿Qué pasa con esas dietas que prometen resultados rápidos? Los resultados rápidos suelen ser demasiado buenos para ser verdad.
Los cambios sostenibles llevan tiempo. Bien dicho, cada cuerpo es diferente, por lo que no existe un enfoque único para todos. Exactamente, es mejor consultar a un profesional de la salud antes de realizar cambios drásticos. Sí. Creo en centrarme en comidas sanas y equilibradas en lugar de seguir las tendencias. Lección 15. La transición a la escuela secundaria. Cuando terminas la escuela primaria, vas al instituto. Sí, esa es una transición significativa. La mayoría de los estudiantes de la escuela secundaria están emocionados pero nerviosos. Absolutamente. Marca un nuevo capítulo en sus vidas. El entorno es muy diferente. Recuerdo haber sentido una mezcla de emoción y aprensión. El instituto parecía tan grande. Seguro. Puede resultar abrumador con tantas caras y clases nuevas. ¿Te resultó fácil hacer amigos en el instituto? Sorprendentemente, lo hice. Unirme a clubes me ayudó a conectarme con otras personas. Esa es una gran estrategia. Las actividades extracurriculares pueden ser maravillosas para conocer gente. Sí, y con frecuencia conducen a amistades duraderas. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te adaptaste? Al principio era tímido, pero unirme al club de teatro me ayudó a salir de mi caparazón. Eso es fantástico. El teatro puede ser una excelente manera de generar confianza. Realmente lo fue. Me permitió expresarme de maneras que nunca esperé. ¿Te gustaron las clases que tomaste en el instituto? En su mayor parte. Me encantó mi clase de literatura. Leer y hablar de libros fue agradable. La literatura es un gran tema. Abre muchas perspectivas. Estoy de acuerdo. ¿Qué temas le parecieron más interesantes? Era un fanático de la ciencia. Me fascinó explorar cómo funciona el mundo. Eso suena emocionante. ¿Tenías un proyecto científico favorito? Sí, construí un modelo del sistema solar. Fue desafiante pero divertido. ¡Guau! Suena impresionante. La escuela secundaria nos presentó muchos temas nuevos. Sí, y esas experiencias dan forma a nuestros intereses para el futuro. Siento que la escuela secundaria nos prepara para los próximos pasos en la vida. Definitivamente, sienta las bases para nuestro crecimiento académico y personal. Lección 16. Manejar la vida de manera efectiva. Me identifico con eso. Últimamente, he estado priorizando mis tareas y estableciendo límites. Es maravilloso escuchar eso. ¿Cómo ha funcionado para ti? Bastante bien. Darme cuenta oficialmente de que no puedo hacerlo todo ha sido liberador. Lo entiendo perfectamente. Establecer límites es crucial para la salud mental. Exactamente. Solía emprender demasiados proyectos a la vez. Era abrumador. Estaba en el mismo barco. ¿Qué estrategias ha implementado para administrar su tiempo? Empecé a usar un planificador para delinear mis tareas diarias. Me da un enfoque claro. Eso suena efectivo. Prefiero las herramientas digitales para la gestión de tareas.
Las herramientas digitales son geniales. ¿Tienes una aplicación favorita? Sí, me encanta usar una aplicación que me permite clasificar las tareas por prioridad. Eso es inteligente. Priorizar puede ayudar a reducir el estrés de manera significativa. También reservo el tiempo para los descansos. El descanso es esencial para la productividad. Absolutamente. Tomar descansos ayuda a mantener los niveles de energía durante todo el día. ¿Ha notado algún cambio en su productividad desde que hizo estos ajustes? Sí. Me parece que estoy más concentrado y menos propenso a las distracciones. Eso es fantástico. He experimentado mejoras similares. Se siente gratificante cuando realizas las tareas que te has propuesto. De hecho, celebrar pequeñas victorias mantiene alta la motivación. Hagamos un pacto para seguir apoyándonos unos a otros en este viaje. Eso me encantaría. Juntos, podemos compartir consejos y animarnos unos a otros. Nuestro compromiso de priorizar las tareas y los límites puede llevarnos a un mayor éxito. Lección 17. Planes de verano. Creo que definitivamente deberíamos ir de excursión este fin de semana. Eso sería genial. Los senderos son hermosos en esta época del año. Y después también podemos tomar un helado. El helado es el regalo perfecto para después de la caminata. ¿Qué sabores prefieres? Suelo ir por el chocolate. Es rico y satisfactorio. Elección clásica. Tiendo a disfrutar de los sabores afrutados, como la frambuesa o el mango. Son refrescantes. Tal vez podamos encontrar un lugar que ofrezca ambas cosas. Buena idea. He oído hablar de esta tienda local que tiene sabores únicos. ¿Sabores únicos? Ahora estoy intrigado. ¿Qué sabores ofrecen? Tienen miel de lavanda y té verde. Suenan encantadores. Me encantaría probar la miel de lavanda. ¿Parece tan sofisticado? Lo hace. ¿Qué tal si creamos una lista de cosas para llevar a la caminata? Excelente plan. No cabe duda de que el agua y los bocadillos deberían estar en la lista. Sí. Sugiero empacar algunas barras de granola y fruta. Perfecto, y no olvides el protector solar. Hace bastante sol en los senderos. De acuerdo. Preferiría no quemarme con el sol mientras hago senderismo. Y un sombrero. Un buen sombrero puede protegerte del sol. Gran sugerencia. Llevaré un sombrero de ala ancha. Impresionante. Parece que nuestro día será a la vez activo y delicioso. No puedo esperar. El senderismo y el helado crean una combinación fantástica. Hagamos que sea un día memorable lleno de risas y diversión.